fiestas y bueno, estuviste con el titular de la agencia Córdoba Turismo. Antes de venir para acá, me van a ver con otra camisa. Estuve hace un rato con Darío Capitani, hablamos de la temporada que se viene, un poco en el mismo tono que lo hicimos con Javier de Minger, pero también de los desafíos que tiene el turismo en Córdoba y en otra parte del reportaje que ya vamos a presentar, otro tema. Vamos primero. Perfecto, vamos con el turismo 2026. Sí, vos sabés que primero teníamos muchas dudas en relación al tipo de cambio real que iba a haber de cara a la temporada y al desenlace definitivo, si iba a ser tan emisivo para Brasil en particular. Los datos objetivos que vemos es no solo de que eso no ocurre masivamente, sino que por lo contrario, vemos estos días un desenlace de reserva en algunos segmentos, por supuesto, y en algunos determinados lugares, muy expectantes para la temporada de verano en sí. Y estos son despertadores positivos para entender que el comportamiento va a ser sin duda una gran temporada, en relación al menos comparado con el año pasado. Bien, en cuanto al trabajo que se hace desde aquí, la promoción, ¿ustedes ven resultado en torno a ese laburo? O sea, porque a veces hay recorridos, generalmente es muy habitual que vayan a todas las ferias, toda la feria de turismo ahí que nos vimos en Buenos Aires. ¿Eso después redunda en el beneficio? ¿Se puede ver? Sí, mira, hemos dado pasos de calidad en poder medir los impactos, las acciones, las promociones, las actividades, no solo en la faceta comunicacional, que hoy te diría la inteligencia hace que podamos medir la llegada, los impactos y las devoluciones de algo que se publica. Sí, casi minuto a minuto. Sí, al toque. Y la tecnología de redes y todos los nuevos procesos comunicacionales nos permiten tener una evolución de eso que se practica. Pero por otro lado, también entender la agenda que Córdoba tiene todo el año de impulsar la actividad turística, porque no solo, una difusión para una temporada en particular, sino... No, para todo un año. Para todo un año, sino digo para todos los productos que Córdoba tiene. Hoy el universo turístico es mucho más que un destino en sí o una promoción en particular, sino, el turismo reunión, por ejemplo. Claro. Esto de Córdoba, que hacemos gala, ¿viste? Desde la provincia de Córdoba, de ser sede de eventos grandes, de ser sede de eventos culturales, deportivos. Bueno, eso es una agenda turística que entrelaza otros elementos, pero también nos permite evaluar, diagnosticar y proyectar los impactos económicos que se generan. Sin ir más lejos, esto que ocurrió con Shakira, un evento de jerarquías internacionales que impacta en términos económicos impresionantemente. Bueno, esos son elementos que permanentemente nos permiten estar encima de la previa, de la post, de evaluar cuáles son esos elementos que tenemos que empujar. Y entender que el turismo no solo es verano para Córdoba, sin duda que es la temporada más fuerte que tenemos a nivel nacional, la de mayor protagonismo porque es el verano y las vacaciones, pero créeme, Fernando, que estamos dando procesos inteligentes, te diría, de seguir impulsando productos, empujando al privado, logrando una agenda de posicionamiento válida para Córdoba, que por supuesto, aún en este macro escenario económico complejo que vive el país, Córdoba ha sido distintiva. Y también sin claudicar en ir a cada feria, a cada posibilidad, a cada Córdoba Day que ha tenido la provincia ya, no solo turismo, sino también de la mano de la industria, del comercio, en el resto de los países sudamericanos, la posibilidad de seguir conectando la provincia en términos aéreos, en términos terrestres, es decir, una agenda, un volumen de esfuerzos que hace la provincia, pero también hace el sector privado. Digo, siempre cuando hablamos del recurso, el sector privado es el que termina de arriesgar, de empujar, pero digo, hay una expectativa importante para que Córdoba siga creciendo, que ese es el desafío. Recién hablabas de hub aéreos y de ese tema, y hay como un desarrollo para que Córdoba se inserte. Hay destinos internacionales en Argentina muy fuertes, como Buenos Aires misma, sí. Cataratas, Bariloche y Calafate, y Ushuaia creo también, ¿no? Y el norte Córdoba también. El norte... Salta, Jujuy. Bien. ¿Cómo hacer para que Córdoba, cómo se está haciendo para que Córdoba sea mucho más fuerte de lo que es hoy, salvo los palomeros y otro tipo de turismo, para que venga más gente a las ciudades del centro de Córdoba, por lo menos? Primero, Fernando, la conectividad aérea. Sin posibilidad de conectarnos en términos directos,
no hay llegada de turistas extranjeros. Ese es el primer dato. Y Córdoba ha trabajado este largo año y medio en poder conectarse estratégicamente con los principales hubs sudamericanos. Es decir, Córdoba había tenido un pico prepandemia y eso se derrumbó todo, incluso que tenía que ver con algunas estrategias de compañías, de gobierno. Se derrumbó. Bueno, en este año y medio hemos recuperado esa conectividad. Le hemos sumado hubs como por ejemplo el de Bogotá, digo que eso hace a uno de los principales de Sudamérica. Digo, el primer paso fue decididamente interconectarlo, pero no solo desde el concepto emisivo receptivo, sino los hubs. Es decir, San Pablo recuperamos, que San Pablo es un país en sí mismo, ahí tenemos toda una enorme posibilidad de Córdoba de trabajar no solo el turismo, sino eso, digo, la industria, la exportación, las importaciones, Colombia, y sostenerlo además. También habíamos arreglado en ese año y medio Asunción del Paraguay, tenemos pendiente Montevideo como proceso inmediato para los próximos meses. Es decir, logramos toda la interconexión con Sudamérica, los principales hubs, para de ahí con el mundo. Sostener esa línea directa a Europa a través de España, con Air Europa, y ese fue el primer paso, es decir, cómo generamos conectividad y cómo se suma una conectividad mucho más profunda, allí sí en términos emisivos, particularmente con Brasil y con todos los destinos vacacionales, por así decirlo. Bueno, ahí está la primera parte del reportaje con Darío Capitani, del PRO, dirigente del PRO de Villa María, aliado al peronismo cordobés desde el inicio de la gestión de Villar Llora. Fue candidato a intendente en la última elección que ganó Eduardo Castelo y ahora, como bien decís, está dentro del esquema de gobierno de Villar Llora, que aquí en la segunda parte del reportaje va a hablar justamente de su faceta política, porque por ahí, viste, los secretarios de turismo, la gente que está ligada a las agencias, no habla de política. No habla de política. Esta persona es una persona muy política y forma parte del cordobesismo y quiere hablar de eso. Bueno. Así que vamos a escuchar la segunda parte. Bueno, continuamos con Darío Capitani. Hay una sensación en los puntos turísticos, particularmente nosotros estamos trabajando en el Valle de Punilla, pero entiendo que es algo que sucede con todos, desde los agentes, de las personas, del empresariado, de una necesidad de que el turismo sea considerado industria, sobre todo por el tema impositivo, ¿no? De ellos hoy de tasas y de servicios. Ellos plantean que son muy caros los servicios que ellos están prestando, o que les prestan a ellos para después eso les quita rentabilidad. ¿Cómo se trabaja eso con ustedes? Mira, Fer, es un tema, un gran debate, digo, la industria desde el punto de vista de estar eximido impositivamente o la industria desde el punto de vista comercial. Pero entiendo el punto de inflexión de la necesidad de seguir bajando impuestos, de seguir bajando costos de la energía en particular. A ver, no nos compete en términos directos, pero sí nos involucramos en términos de la necesidad del sector de poder ablandar. Hemos creado muchas mesas de trabajo, de interacción con la administración en general, con economía, con ESPEC, es decir, con buscar solucionar en términos de la individualidad en función de los reclamos. Ahora, nosotros nos hemos encargado mucho más en poder generar que esto funcione. Digo, no sin entender las dificultades que algunos sectores viven o algunos segmentos viven, porque digo, cuando uno individualiza, si tiene que tomar medidas generalizadas o tiene que tomar medidas sectorizadas, digo, es una discusión. Pero yo comprendo que el reclamo impositivo en general o los servicios caros es una agenda a veces que nos excede. En términos, podemos hablar de impuestos provinciales, podemos hablar de impuestos nacionales, o debemos hablar de tasas municipales, termina siendo un combo agresivo para la economía cuando no funciona la actividad económica. Por eso digo, el esfuerzo nuestro fue poner el acento en que la actividad funcione. Por eso terminamos siendo números. Digo, nuestra actividad, la promoción pública que tenemos termina siendo un número. Si esos números tienden a resolver el propósito comercial, es una cosa. Cuando no lo resuelve, por supuesto, estamos en crisis. Y uno ve que la actividad económica del desarrollo turístico de Córdoba es en ascenso. Independientemente del contexto que se vive, de la crisis que se vive,
Digo, seguimos mostrando la posibilidad. Después nos pasan particularidades que bueno, nos preocupan y que intentamos ayudar, auxiliar o ver cómo darle soluciones. Pero el tema, como vos lo planteas, entiendo, es un tema generalizado, bueno, tenemos que seguir trabajando. En la cuestión política, puedo hablar del turismo. Sí. Vos venís de otra estructura política, de Juntos por el Cambio, sos más pro, ¿no? Pro. Desde el año 2003, bien. Hace más de 20 años. Y te insertaste en lo que se llama, ya cambió varias veces el nombre, Hacemos Unido por Córdoba, ahora se llama Provincias Unidas, donde está también Puyaro. ¿Cómo ves ese armado? El armado cordobés primero, donde estás vos metido. Mira, Fernando, para serte franco, yo creo en ese concepto. Es decir, cuando fuimos convocados a un rol de una actividad particular aquí en turismo, vinimos con un propósito de ayudar en ese concepto. Es decir, en lograr que el gobierno tenga una representatividad no solo más amplia, sino a su vez genuina en términos del pensamiento. Y uno se identificó por eso, y uno se identifica en la decisión de ser parte de un espacio lo suficientemente no solo inteligente, sino amplio, con una cobertura ideológica, pero por sobre todo también pragmático, que dé soluciones, que busque y crea en los dirigentes políticos en lo que traemos como idea para gestionar. Eso yo lo valoro mucho y siempre dije, reconocí, lo hemos hablado ya en tus programas, de valorar al gobernador que nos escoge para ofrecernos un espacio de desarrollo. Después está el resultado de ese desarrollo, de esa gestión, que por supuesto es lo que día a día intentamos dar. Y sí creo, te soy honesto, digo, como uno está configurado, que ese espacio del medio, ese espacio racional, ese espacio que piense y a su vez ese espacio que tiene un sentido de lógica, es el que uno está convencido. Después por ahí en la Argentina lo gobiernan los extremos, lo gobierna una realidad que... Eso es hoy, por ejemplo. Eso es hoy, digo, hoy. Por eso tal vez en ese contexto quedamos en el medio, pero es el medio de la razonabilidad, no el medio de la duda, ni el medio de no tomar decisiones, ni el medio de la tibieza. Digo, es el medio racional, que muchas veces cuando un país, una provincia necesita soluciones, ese pensamiento racional es el que termina dando... Bueno, hoy no está de moda. No. ¿Seguís hablando con Macri? Sí, me escribo periódicamente, tengo un vínculo que lo hemos gestado a través de muchos años. Yo creo él cree esto, claro. Independientemente de acompañar algunas medidas de mi ley, otras no, digo, todo esto que sabemos públicamente. Digo, me parece que viene una Argentina de otra característica en adelante, y creo que esa postura de actores políticos del medio, como bien decís, Puyaro, gobernadores, incluso Frigerio, yo lo veo aquí, digo, tipos racionales. Bueno, el gobernador es parte de ese esquema, nuestro gobernador, digo, yo sueño con que esa sea la Argentina que dé el paso ¿cómo decir?, del futuro, de la productividad, del desarrollo. Bueno, hoy la Argentina vive otra etapa. ¿Cómo ves en el turismo, volviendo el cambio en esto que se ve también en la política, desde lo comunicacional? Hoy se manejan los influencers, TikTok, Instagram, cosas que, bueno, para gente de nuestra edad por ahí es como medio raro o loco, pero realmente hoy son en los canales por donde se comunica una edad de hasta los 30 años, ¿no? Sí. Mucha gente. Son herramientas que... ¿Cómo lo están utilizando ustedes? Bueno, todas las posibles. Digo, acá hay un equipo inteligente que utiliza toda esta herramienta. Hay la innovación comunicacional que la agencia tiene, cuando uno la puede ver, que no se utiliza políticamente, digo, es la herramienta para vender esa Córdoba. Incluso hemos dado paso y muestras de que cada producto de Córdoba sea, diría, hasta comunicado con un especialista de la temática que tiende a tener ese público en particular. Son las nuevas tendencias, que esto ni siquiera ha terminado, esto recién empieza, esto de la inteligencia artificial, que nos interpela a todos. Es el camino que uno escoge para tener una agenda vigente en términos de comunicar ya no solo un paisaje, ¿viste?, ni siquiera un destino en particular, sino los atractivos también modernos que la gente busca a la hora de movilizarse. Muy bien. Bueno, y recordemos, el PRO, el partido de origen de Capitani, está también, al igual que el radicalismo, en una crisis muy seria en Córdoba, con una parte fundamental de la bancada aliada también con
Yarlora, con Provincias Unidas. Ahora acaba de reasumir la banca Oscar Agos Carreño, que estuvo hasta hace muy poquito como diputado peleando por la presidencia, con un proceso judicial de por medio. Bueno, aparentemente es ahí Patricia Bullrich a través de Agos Carreño intentando mantener la tensión con Mauricio Macri. Capitani claramente está más cerca de Macri que de Patricia Bullrich. Pero bueno, es otro de los proyectos que naufragó absolutamente con La Libertad Avanza, ¿no? Es muy notable en todas las instancias. Le pasó ya cuando, con el mismo día en que le ganó